Qué bueno es Dios. Vamos a compartir este mensaje. Por título hemos puesto: La resurrección de Cristo asegura nuestra redención. La resurrección de Cristo asegura nuestra redención. Hoy estamos recordando ese día glorioso, tan importante para toda la humanidad, para todo ser humano. Ese día cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Cuando Jesús venció la muerte, marcando lo que sería para toda la humanidad ese futuro glorioso que tanto hemos anhelado. Todas las personas que viven en este mundo, que tienen razón, que conocen, que pueden tener entendimiento, en algún momento de sus vidas se hacen la pregunta: ¿será que eso es todo en la vida, vivir para morirse? ¿Será que hay esperanza de algo más? Y tratando de contestar a esa pregunta, a esa inquietud, se han levantado muchas teorías raras y falsas. Algunos hablan de reencarnación, eso es falso. Otros hablan de que se termina todo cuando la persona muere, eso es falso. En la resurrección de Cristo, el ser humano tiene una iluminación completa de lo que espera a cada persona que cree en Él y que ha buscado en Él el motivo de vivir. Nos daremos cuenta que nuestra redención está asegurada por causa de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. En estos últimos días hemos recordado lo que fue el martirio, la pasión de Cristo, lo mucho que sufrió, la injusticia tan grande que contra Él se cometió. Aquel que había vivido una vida pura, santa, solo haciendo el bien, en una obediencia total al Padre, cumpliendo toda la ley, lo habían tratado de una manera tan terrible. Pero la Biblia dice que Cristo vino a sufrir lo que nosotros teníamos que sufrir. Él vino a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Él vino a ser el sustituto de nosotros. Por eso tenía que padecer lo que padeció. Pero Él había dicho que no iba a quedar en la tumba, que Él iba a resucitar. Vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28 nos habla del momento cuando esto aconteció, domingo en la mañana. Mateo 28, versículo 1, dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Me detengo allí. Está hablando esta porción que había unos guardas que habían sido puestos frente a la tumba de Cristo, porque los escribas, sacerdotes, fariseos decían que Jesucristo había dicho que iba a resucitar al tercer día, y que no fuera que los discípulos se fueran a robar el cuerpo. Pidieron a Pilato que pusieran guardias para guardar la tumba de Cristo hasta el tercer día. Y estos guardas estaban allí, y cuando el ángel vino, ellos quedaron como muertos del miedo, dice la palabra. Y sigue leyendo, el versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Este ángel, hablándole a estas mujeres que habían ido tan temprano, la Biblia dice en otro pasaje paralelo, que aún no había salido el sol, muy de mañana, ellas se levantaron, se dispusieron para ir a ungir el cuerpo de Jesús a la tumba. Tenían que esperar que pasara el día de reposo, el día sábado, fueron el primer día de la semana. Que no cabe duda que la Biblia habla muy claramente que Jesucristo resucitó un día domingo, el primer día de la semana o el día octavo, como también le llaman. Digo esto porque por ahí hay algunas teorías que quieren ponerle otro día a la resurrección del Señor. La Biblia es muy clara y por eso los cristianos nos reunimos precisamente un día domingo para recordar el día cuando el Señor fue resucitado. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Y vemos aquí que estas mujeres cuando llegaron, en otro pasaje paralelo dice que ellas se preguntaban, ¿quién nos va a mover la piedra? Porque le pusieron una piedra muy grande a donde lo enterraron. Este ángel vino y removió la piedra. Jesucristo no tenía que esperar que removieran la piedra para él salir de la tumba, porque él había sido ya transformado su cuerpo antes de que estas mujeres llegaran allí. Luego la Biblia dice que Jesús se aparecía estando puertas cerradas porque ya está en el cuerpo glorioso. Ya no está en el cuerpo que vino aquí a la tierra y que caminó en la tierra, el cuerpo humano. Él ahora tiene un cuerpo glorioso, sin límites. Como dice la palabra, que todos los que crean en Él algún día tendrán un cuerpo similar también. Y Jesús ahora, dice la Biblia, ya está resucitado. Se hacen preguntas muchas personas, ¿qué significa resucitar? ¿Será volver a vivir la misma vida que vivió antes? No significa eso. El vivir de nuevo, como Jesús resucitó, significa una vida para nunca volver a morir. Significa una vida completa, total. Significa ser absorbido por la vida. Y la vida es Dios mismo. Cuando una persona está en Dios y sea resucitada, esa persona será absorbida por la vida misma que es Dios, como pasó con Cristo Jesús. El ángel manda a estas mujeres a que vayan a comunicar esta gran noticia a los discípulos y le dicen dónde le van a ver. Yo voy a ir a otro evangelio para continuar. Evangelio según Lucas, el capítulo 24, el versículo 44. Jesús se apareció a los discípulos. Jesús se apareció a dos que iban camino a Emaús. Jesús tuvo apariciones con ellos, les hablaba. Ellos comprendieron que de verdad estaba vivo el Señor. Pero aquí en Lucas vamos a ver algo que el Señor nos explica que tiene que ver con nosotros hoy en día. Tuvo que ver con ellos, con sus discípulos y también con cada generación de creyentes. Jesús dice en el versículo 44, Lucas 24, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Me detengo allí. Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés,
en los salmos y en los profetas. Y todo fue cumplido. Todo, absolutamente. Tantas cosas fueron cumplidas en la misma cruz cuando Él estaba antes de morir. Y aún después de muerto se cumplieron cosas que estaban escritas de Él. Él vino a cumplir a plena cabalidad todo lo que se decía. Porque la ley de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios es cierta, es veraz. La palabra que Dios ha dicho es una palabra que se ha de cumplir siempre. Y así como se cumplieron esas profecías en Cristo, nosotros estamos seguros que se han de cumplir cada una de las restantes en Cristo. Y todo lo que la palabra dice se cumple. ¡Aleluya! En Cristo Jesús todas las cosas son sí y amén. Dios no miente, Dios cumple. Y Dios, su propósito lo realiza, lo lleva a cabo. Jesús dice aquí, era necesario que padeciera. Muchas veces nos preguntamos por qué fueron tan crueles con el Señor. Bueno, Jesús dice, era necesario que una persona viviendo una vida totalmente santa, por causa del pecado de la humanidad, tuviera que sufrir la ira de Dios. Y la justicia de Dios tuviera que ser cargada sobre esa persona. Por eso era imposible para cualquier ser humano. No se podía. Dios tenía que venir Él mismo, por amor, tomar un cuerpo humano, vivir en esta tierra como un ser humano, para Él mismo poder llevar a cabo la misión de liberar a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Él mismo tenía que hacerlo. Y la lucha fue intensa. No hay maneras de poderla concebir cuán intensa fue. Que todos los poderes de las tinieblas del infierno se hayan levantado contra una sola persona, tratando de hacerle doblegar, tratando de hacerle caer. Y sin embargo esa persona pudo resistir todo esto. Solamente Cristo Jesús, Dios entre nosotros, lo pudo lograr. Y Él dice, fue necesario que sufriese lo que yo sufrí. Pero también Él dice, y también les había dicho, el versículo 46 al final, resucitase de los muertos al tercer día. Y esta era la palabra que ellos no creían. Era la palabra que les fue muy difícil a los discípulos aceptar. Por eso el día que Él resucitó, la Biblia dice que estas mujeres fueron a decirles a ellos, el Maestro resucitó. Y ellos decían, están locas, ¿cómo que va a resucitar? Después que murió como murió, lo que le hicieron, lo maltrataron, ay, pobrecitas. No creían, dice la Biblia. Y Jesús tuvo que aparecérsele a ellos y les reclamaba por su incredulidad. Pero aquí dice más, el versículo 47. Jesús dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No solamente era necesario que Él muriera, no solamente era necesario que Él resucitara, pero ahora viene lo que tú y yo debemos tomar parte. Es necesario que se predique arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Comenzaron en Jerusalén, ha llegado a Nueva York, ha llegado a todos lugares del mundo, pero no puede detenerse la predicación del arrepentimiento y el perdón de pecados por causa de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque hay una esperanza para cada ser humano. Muchas personas viven en esta tierra sin esperanza. Viven en este mundo afligidos. Viven sin Dios. No conocen el por qué existen. No le encuentran sentido a la vida. Creen por alguna razón de que si tienen mucho dinero lograrán un sentido al vivir. Y se dan cuenta que eso es vanidad. Creen que si se vuelven famosos, entonces tendrá sentido su vida. Se dan cuenta que es vanidad. Cualquier cosa que la persona haga, conocerá que es vanidad, a menos que lo que haga sea
para agradar a Dios, a menos que lo que haga sea para glorificar a Cristo, a menos que reconozca que está viviendo porque Dios, que es la vida, le ha permitido estar aquí. Y entonces se arrepienta de todo lo que ha hecho que no ha agradado a Dios. Y Dios dice, le va a perdonar. Debemos predicar arrepentimiento. Las personas deben saber que no han vivido según el estándar, las normas de Dios. Y por no haber vivido según lo que Dios ha dicho, tienen que arrepentirse, pedirle perdón al Creador, decirle, Padre, perdóname. Mira lo que he hecho, lo que he hablado, lo que dije, donde fui, perdóname todas mis iniquidades. Dice la Biblia, debemos predicar también perdón de pecados. Dios es fiel y justo para perdonar los pecados de toda persona que se arrepiente. Y la sangre de Cristo le ha de limpiar el alma y purificar de todos sus pecados. Dice el versículo siguiente, el versículo 48. Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Jesucristo, cuando resucitó, no se quedó solamente hablando de las cosas pasadas que habían sido profetizadas. No se quedó solamente explicándoles las profecías que se habían cumplido, pero también ahora les dice, hay algo que viene nuevo para ustedes. Hay un poder que viene sobre ustedes que hasta el momento no han conocido, no han experimentado. Lo han visto obrar en Cristo, pero todavía ellos mismos no lo habían experimentado al grado que el Señor les está diciendo. Y les dicen, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y esto es lo que permite entonces que la iglesia tenga un sentido de existir. La iglesia cristiana nace por causa de que Jesucristo envió al Espíritu Santo a la tierra para que sus discípulos pudieran testificar que Él está vivo, que Él murió, pero que resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La iglesia cristiana, bendita iglesia de Cristo en el mundo, está con el poder de Dios, hablando las grandezas de Dios. Voy a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. En el momento en que el Espíritu Santo entonces viene a la tierra, como Jesús había prometido, y al venir a la tierra, unge con poder a los discípulos, y el apóstol Pedro comienza a hablar. Y lo que dice en su primer discurso, lo siguiente, versículo 22. Hechos 2, 22, él les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Su mensaje era un mensaje diferente, era un mensaje glorioso. Le está mostrando a los israelitas que habían visto a Jesús caminar en todas sus ciudades, les está hablando a ellos cosas que ellos han acabado de ver. Ellos saben que lo crucificaron, ellos saben que Jesús hizo maravillas, milagros,
que era alguien haciendo el bien por doquier. Pero ahora Pedro les dice, Él ha sido levantado de entre los muertos, por cuanto la muerte no lo podía detener. Es la misma vida. La Biblia dice que Jesucristo es el dador de la vida. Por tanto, la muerte no puede contener la vida. Y no podía detener a Jesús. Y Jesús entonces fue liberado de los lazos de la muerte. Eso dice la palabra. Y para cualquier persona en la tierra, esto parece increíble. ¿Qué otra religión habla que alguien resucitó y que está vivo hoy después de miles de años? Nadie. ¿A qué otra persona se le ocurriría decir que no va a morir, sino que va a tener vida eterna y lo van a ver siempre? Nadie. Por eso muchas personas dicen, los cristianos están metidos en algo extraño. Eso no puede ser verdad. Sin embargo, es la verdad más pura que existe en todos los contornos de la tierra. Que Jesucristo, siendo un ser humano, murió y resucitó y está vivo hoy y para siempre vivirá. ¡Aleluya! Hace más de 2000 años y sigue vivo el Señor y sigue vivo el Espíritu del Señor en su iglesia. Y cada generación que ha pasado por esta tierra es confrontada con esta bendita palabra. Y aquellos que la creen, aquellos que la aceptan, aquellos que dicen, yo creo esto, Dios le dice, entonces ahora te doy vida eterna. Ahora tú también vas a vivir, tú también serás libre del poder de la muerte. Oh, cuán glorioso es el Señor y cuán gloriosa es su promesa. Ese poder del Espíritu que iba a venir, llegó y está con nosotros. ¿Y cuál es el mensaje de los apóstoles? Que Cristo resucitó de entre los muertos. Más adelante en el versículo 32, Pedro sigue hablando, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesucristo derramó, dice, la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo había sido exaltado por el Padre. Luego dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solamente está resucitado, pero Él es el Señor y Él es el Cristo, aquel que había sido profetizado que iba a venir. Pero Él es el Señor. Él es aquel ahora a quien todo el mundo tiene que honrar y ante quien todo el mundo tiene que adorar. Porque Él es el Señor, el Kyrios, el Señor de la creación. Dice la palabra de Dios, Dios le hizo Señor y Cristo. ¡Aleluya! Dan un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea Dios para siempre. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está, arrepentíos y bautícense. Arrepentirnos, una palabra que hoy en día resulta extraña en la predicación, en las iglesias cristianas normales, populares,
es arrepentíos, que te duela lo que has hecho, arrepiéntete. No sigas caminando esa dirección que te lleva cada día a la perdición. Arrepiéntete, vuélvete al Señor. Debemos considerar esto. Todos de alguna manera hemos ofendido a Dios. No hay nadie que esté aquí que pueda decir: yo nunca he ofendido a Dios. Inmediatamente te vuelves mentiroso, lo demuestras, porque la misma Biblia dice que todos de alguna manera han ofendido a Dios, pero que Dios ahora por medio de Cristo ofrece perdón de pecados, limpieza a esas almas, pero Él exige arrepentimiento. Si has hecho algo malo, Dios exige que te arrepientas de haberlo hecho y que no sigas haciéndolo y que le pidas perdón para que entonces tu alma sea limpiada con la sangre de Cristo. Arrepiéntete, y después que te arrepientes, entonces procede a las aguas bautismales. Démonos cuenta que el bautismo viene después del arrepentimiento, no antes. El bautismo es necesario, es un mandato bíblico para poder recibir el don del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo. Le animo, hermano, hermana, que si hay algo en su vida que necesite ser tratado por Dios, permite que Dios sea limpiando eso de tu alma, porque tú te arrepientes de todo corazón. Dice la Biblia, otro versículo más, el verso 40. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esa palabra que Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación, es una palabra para nosotros hoy en día. Nos ha tocado vivir también en una generación muy perversa, una generación que por doquier se está burlando del Creador, del Todopoderoso y Santísimo Dios. Se está burlando. Dios no los ha destruido porque Dios espera que se arrepientan para no tenerlos que condenar en el fuego eterno. Dios, en su paciencia y por su misericordia, ha extendido el tiempo para que los seres humanos se arrepientan y para Él no tenerlos que castigar. Pero Pedro les dice a ellos: arrepiéntanse, sean salvos, escapen por sus vidas de esta generación tan perversa. Y hermanos queridos, es el clamor para ustedes también y para todos aquellos que están buscando la verdad, todos aquellos que dicen: ¿cuál es el sentido de vivir? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tantas personas entran en conflicto? ¿Por qué no hay una paz verdadera? Tantas preguntas, porque estamos viviendo en medio de una generación perversa. Y la Biblia dice: no hay paz para el impío. No puede haber paz para aquellos que están en contra del príncipe de paz. Pero nos dice la palabra: sed salvo, escápate. Está un fuego ardiendo por allí, tú no vayas al fuego, escápate del fuego. ¿Cómo puedes escaparte? Acércate a Cristo, búscalo a Él, recibe su gracia. Él pagó el precio, Él está vivo. Aleluya, aleluya. Búscalo con todo tu corazón, búscalo, porque para eso el Señor envió a sus discípulos a predicar perdón de pecados, a predicar el día y la hora agradable, en el año agradable del Señor para tu vida, a predicar salvación y vida eterna. Vaya por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 20. Nos dice la palabra algo glorioso que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Hemos visto muchas personas que han vivido vidas buenas, aceptables delante de Dios. Han partido de esta tierra y muchas personas se quedan
dolidas. Dios, ¿por qué te lo llevaste? La Biblia dice que hay esperanza para los que estamos viviendo, de que vamos a ver y a estar con aquellos que se fueron en Cristo, si tú estás en Cristo también, porque la muerte fue vencida. Aquí dice la palabra, 1 Corintios 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Me detengo allí. Hay una esperanza para todos aquellos que han muerto en Cristo, de que cuando el Señor regrese a la tierra a buscar su iglesia, ellos serán levantados. En este día que recordamos el momento de la resurrección del Señor Jesús, el Señor también trae a nuestras vidas esta palabra para recordarnos que algún día nosotros también seremos levantados de entre los muertos. Y aquellas personas que han muerto antes que nosotros también serán levantadas. Dice, voy a saltar al versículo 47. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, verso 49, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Paremos allí. Es un mensaje glorioso para cada persona. Cuando vemos que la ciencia médica no puede más, no hay dinero, no hay influencia, no hay nada en la tierra que pueda detener el espíritu. Cuando Dios dice el espíritu sale de esa persona, no hay maneras, se va. Muchas personas quedan deprimidas, tristes, sin consuelo, porque dicen, ya se perdió todo. Pero hay otros que cuando ven partir a alguien, dicen, gracias Dios, porque ahora le liberaste de esos dolores, pero esa persona está viviendo contigo. Y algún día tú vendrás y vas a levantar ese cuerpo que ya no podía resistir más la enfermedad. Y tú le vas a dar ahora un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso. Dice la palabra que sangre y carne no entran al cielo. No podemos entrar al cielo con este cuerpo. Tiene que ser transformado. Por eso es que Dios permite la muerte para dejar el cuerpo y llevar el alma y el espíritu a su presencia. Pero luego ese cuerpo, dice, será resucitado cuando Cristo venga. Y los que estemos viviendo deberemos ser transformados para que este cuerpo deje de ser de carne y hueso. Hay una gloriosa esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, no pudiéramos hablar nada de esto. Hubiera sido una religión más,
muerta como los otros que están muertos. Cualquier líder de cualquier otra religión que hoy en día esté muerto, está en una religión muerta. Pero cualquier persona que sigue a un líder que está vivo, está en una religión viva. Y la única religión viva en la tierra se llama el cristianismo. Porque su líder está vivo. Porque su líder no muere. Porque su líder da vida eterna a todos sus seguidores. La única religión gloriosa en la tierra es la religión que proclama a Jesucristo como lo que dice la palabra, Rey y Señor de toda la creación. Y nos da a nosotros ese deseo de seguir adelante, porque decimos, no hay nada que perder, todo está ganado. Cuando Jesús dijo, consumado es diciéndole, la victoria completa te la entrego, es tuya, iglesia. Prepárate para algo glorioso y no tengas temor a nada, porque dice la palabra, el Señor va a venir. Habrá el sonido de una trompeta final. Y cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que queden en la tierra viviendo todavía como seres humanos serán transformados para estar con el Señor, dice la palabra. Vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, a ver qué nos dice también la palabra de Dios allí. El versículo 27 y el versículo 28 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. El que le hable de reencarnación es más mentiroso que cualquier otra persona. Una sola vez mueren los seres humanos. Y después de esto, el juicio. Viene un juicio para cada ser humano, de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Será juzgado. Verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La Biblia dice que hay personas que viven en la tierra esperando al Señor en su segunda venida. Y a esos que lo están esperando es que el Señor cuando venga va a transformar. Los que no le están esperando, lo más probable es que se van a quedar a experimentar lo que la Biblia habla, el tiempo de la tribulación, la gran tribulación y el anticristo. ¿Por qué? Porque no lo están esperando al Señor, están normalmente viviendo vidas desagradables delante de Dios. No están viviendo vidas para Dios, sino que creen que el Señor no viene pronto o que la muerte no los puede alcanzar pronto y se descuidan en sus vidas. Pero Jesús dice aquí, Él viene a salvar a los que le esperan. Si tú sabes que Cristo viene esta noche, por decirlo de esta manera, si tú tienes la seguridad de que el Señor va a llegar, digamos, a las 3 de la tarde, hora estándar del este, inmediatamente comienza tu vida a preguntarse, oh, ¿cómo estoy? Uy, Dios mío, ¿cómo estoy? Muéstrame, Espíritu Santo, por favor. Quiero que me reveles si hay algo que no está bien en mi vida, porque el Señor llega a las 3. Y si llega a las 3, yo no me quiero quedar así, que Padre, por favor, de lo que me arrepentí, me vuelvo a arrepentir por si acaso. Señor, límpiame de nuevo. Y hacemos un acto de contrición tan poderoso que cuando lleguen las 3 a recibir al Señor gloriosos. Pero no sabemos el día y la hora. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Y cualquier persona que haya puesto una fecha es mentirosa también. Porque Jesús mismo dijo, nadie, solo el Padre en su sola potestad
Se reservó el día y la hora, y ni los ángeles del cielo lo saben. Nadie. Por eso nos manda la palabra a vivir preparados, porque en cualquier momento puede darse el sonido de la trompeta, en cualquier momento. Por eso la palabra nos manda a los creyentes a vivir preparados, no con temor, pero preparados para el encuentro con nuestro Señor. Y mientras llega el Señor, estamos preparados. Jesús dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Qué significa perseverar hasta el final? Cada día persevera. Cada día vive preparado para recibir al Señor. Cada día, cada momento, tú estás listo para recibir al Señor. Llegará el final de tu vida terrenal y te va a encontrar listo para el encuentro con el Señor. Por eso es que debemos vivir esperándolo a Él. Una persona que cree que el Señor no viene pronto o que no le van a mandar a buscar su alma pronto, normalmente hace cosas de las cuales se tiene que arrepentir, tiene que pedir perdón. Debe ser sabio, sabia por lo menos en reconocer que eso le afecta en su alma y le afecta aún su salvación. Tiene que vivir alerta y no vivir en pecado. Jesucristo murió, resucitó, manda que nos arrepintamos, porque el perdón está disponible para todos los que se arrepienten. Pero hermanos queridos, una vez que nos arrepentimos de algo, debemos vivir acorde a eso que nos arrepentimos. Déjeme decirlo de esta manera. Si hay una pareja, esposos, y alguno de ellos le es infiel a su cónyuge y se arrepiente, y el cónyuge ve, wow, de verdad se arrepintió, le perdona. El cónyuge ofendido espera que no le vuelva a hacer lo mismo. Porque si lo vuelve a hacer lo mismo 1, 2, 3 veces y, ¿de dónde fue que se arrepintió? Mentiras. Eso fue palabra solamente. ¿Por qué? Porque siguió haciendo lo mismo. Cuando nosotros nos arrepentimos de cualquier pecado y le pedimos perdón a Dios, Dios espera que no volvamos a seguir cometiendo esos pecados. Porque si seguimos cometiéndoles, realmente es como que no nos arrepentimos porque volvimos a caer y a caer y a caer. Cuando Dios habla de que vivamos esperando al Señor, es que alertas, y si por cualquier razón caes en cualquier trampa, en cualquier pecado, inmediatamente arrepiéntete, pídele perdón a Dios y sigue caminando limpia ese camino que Dios te ha trazado, esperando la venida del Señor. Los discípulos no esperaban que Jesús resucitara al tercer día. Y Jesús se los dijo muchas veces y ellos no esperaban. Cuando el ángel le dijo a aquellas mujeres, vayan a decírselo a los discípulos, es porque los discípulos no estaban delante de la tumba, esperando a ver cuando el Señor resucitara. Ellos estaban dormidos, con miedo, con temor. No estaban esperando. Hoy en día el Señor dice, iglesia, vengo pronto. Y decimos, sí, muchos años han dicho lo mismo, algún día será. Y no lo estamos esperando. Jesús dice, viene a salvar a los que le esperan. Y yo te quisiera sugerir, vive tu vida esperando el encuentro con el Señor. Y mientras Él llega, vive tu vida proclamando la resurrección del Señor. Proclamando perdón para todos los que se arrepientan. Proclamando la gracia del Señor. Vive tu vida, porque eso quiere Dios de todos nosotros. Un poquito atrás, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, la palabra dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Repito el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. La palabra dice que Jesucristo hoy tiene las llaves de la muerte y del Hades. No es Satanás. Tú no vas a morir cuando el diablo quiera. Tu vida está en las manos del dador de la vida. Tú vas a partir de este mundo cuando Él diga. Aleluya. Aleluya. No tengas temor a la muerte. Muchos tienen temor a la muerte y viven toda su vida sujetos a servidumbre, esclavos, hacen cosas que no debieran hacer. Uy, es que después muero. Ah, si mueres es ganancia. ¿Por qué tienes temor a la muerte? ¿Acaso no estás bien con Dios? Ahí es que está la situación. Quizás no estás bien con Dios y tu misma conciencia y el espíritu que Dios ha puesto en ti te está redarguyendo y te dice, si murieras hoy, tú no sabes lo que te espera más adelante. Entonces no quiero morir. No es que no quieras morir, es que te arregles delante de Dios para que haya paz en tu corazón y para que no vivas en esta vida con temor a la muerte, ni haciendo cosas que te hacen esclavizar. Porque reconoce esto, Jesucristo vino a la tierra a vivir como un ser humano. Él murió para poder con su muerte quitarle las llaves de la muerte al diablo y para poder entonces derrotar el imperio de la muerte. Y así ahora, si tú estás en Él, tú sabes que perteneces al reino de la vida. Tú sabes que le perteneces a Él, que vive para siempre. Tú sabes que Él es tu Rey, tu Redentor. Tú vives con esa seguridad. No hay temor a la muerte. Cualquier persona que ya se fue primero que tú, un ser querido, dale gracias a Dios, porque tú dices, Dios, yo sé que algún día nos vamos a encontrar para siempre y la muerte ya no existirá. Ya no habrá lágrima, llanto, ni dolor, ni tristeza, ni tribulación. Ya ese tiempo pasó. Lo que espera después de esta vida terrenal es algo glorioso, dice la palabra. Y por eso Jesús tuvo que padecer lo que padeció, porque lo que tenía para darle a los seres humanos era demasiado grande. No era nada poquito, era tan valioso lo que tenía, le costó tanto a Él. Dice la palabra, su propia sangre es el precio que tuvo que pagar para comprar a ti y a mí el bienestar eterno en su presencia. Su propia sangre. Pero nos recuerda, Él venció la muerte. Y porque venció la muerte y porque resucitó, hay esperanza. Voy a terminar en el libro de Primera de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, la primera, en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Me detengo allí. Pablo, que está hablando parte de su testimonio en esa carta, de cómo él perseguía a la iglesia, de cómo él trataba tan mal a los discípulos de Cristo. El Señor Jesús tuvo misericordia de él
lo levantó, se le apareció, le dio a conocer quién era, lo eligió para que trabajara para él, que le sirviera. Y Pablo dice que él era el más indigno de ser llamado apóstol, pero Jesús, por su gracia y para mostrarle a los demás que si lo hizo con él, a ese nivel de persecución que tenía contra los cristianos, a ese nivel de incredulidad que tenía contra Jesús, si lo hizo con él, lo puede hacer contigo y conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. La gracia de Dios está disponible para cualquier persona en la tierra, para todos aquellos que estén dispuestos a abandonar su vida de ofensa ante Dios y recibir la gracia de la salvación y la vida eterna que Dios le promete. Por eso dice, por último, el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Al único sabio Dios, inmortal, invisible, el Rey de siglos, el Rey de gloria, Jesucristo. Para Él sea toda gloria por toda la eternidad. Su resurrección nos garantiza la redención. Su resurrección. Porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él tiene un cuerpo glorioso, nosotros tenemos la esperanza de tener también un cuerpo glorioso. Así como hemos traído la figura de Adán, el terrenal, así traeremos la figura de Jesucristo, el celestial, dice la palabra. Así como hemos padecido en esta tierra, así también tendremos lo que Dios nos ha prometido en el cielo. Es algo glorioso. Recordemos la resurrección de Cristo como la manifestación más grande del poder de Dios a favor de los seres humanos, pero también la disposición de Dios de salvar a la humanidad y de darle a cada uno de los que crean en Cristo un lugar en el cielo con Él. Seamos agradecidos y proclamemos esta gran verdad. Todos aquellos que se burlan de Cristo, algún día tendrán que comparecer ante Cristo. Y lo considerarán entonces el Señor, el Cristo y el juez de ellos. Y ya no habrá misericordia allí, porque rechazaron el tiempo de la gracia. Pero mientras nosotros podemos hablarles a ellos, háblale a las personas. Se burlan porque no creen que un ser humano pudo resucitar. Pero hazles ver que por más de 2000 años y también históricamente están los documentos hablando claramente de la resurrección de Cristo. No es un cuento, no es un mito, es una realidad. Explícale a las personas. Sí, se podrán burlar, no hagas mucho caso a la burla. Mírale con compasión, porque si no recibe la gracia, se va a perder para siempre. Pero mientras, guarda tu corazón y guarda tu vida delante del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Muchos necesitan revisar hasta dónde crees la resurrección de Jesús. La Biblia dice, está esa palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Tienes que pensar hasta dónde tú crees lo que dice la Biblia, que Jesucristo está vivo hoy, que está reinando con poder. ¿Hasta dónde? Quiera Dios que tú digas, oh, totalmente, qué bueno. Pero cuidado si hay duda en tu corazón.
Quita toda duda y declara con tu boca que tú crees que Él está vivo y que porque Él vive, tú vives. Y así como la vida saturó totalmente la existencia de Cristo Jesús, en su muerte lo liberó para ser ahora partícipe de la vida plena como primicias a todos nosotros. Asimismo, esa vida te va a cubrir a ti plenamente porque tú crees en Él, porque Él es tu Redentor. Oremos. Padre nuestro, amado Rey, bendito, glorioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy una vez más te agradecemos por permitirnos conocer tu palabra, por hablarnos, por enseñarnos. Gracias, amado Padre, porque hoy nos muestras también cuán importante es tener conciencia, entendimiento pleno de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos, para que podamos vivir vidas agradables, santas, apartadas del mal para ti. Dios, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que cualquier persona que aquí se encuentre o que esté en cualquier lugar y que por medio de internet u otros medios electrónicos está acompañándonos, donde quiera se encuentre, Dios, toca su corazón y hazle ver la realidad de la resurrección de Cristo. Ese poder maravilloso que tú hiciste en Él, mostraste en Él y que está disponible para todos nosotros. Haznos ver, Señor, esa realidad, que podamos creerla y vivir acorde a esa creencia, predicando la resurrección de Cristo, siendo testigos de su poder y de su gracia, animando a las personas a que se arrepientan y que reciban el perdón que les quieres dar. Amado Padre, perdona toda iniquidad, todo pecado. Quita, Señor, toda maldición de entre tus hijos. Rompe, Señor, toda obra del enemigo que haya levantado en cualquiera de tus hijos. En el nombre de Jesús, que este día, al recordar, al celebrar